Hola, buenas. ¿Es aquí donde se hace Átomos y Bits? Sí, aquí es. ¿Y es donde cuentan las cosas de ciencia y tecnología? Sí, aquí es. ¿Y de innovación? Sí, es aquí. ¿Y me van a contar esta semana cosas interesantes? Sí, claro, como todas las semanas. Bueno, pues pase. A veces uno habla consigo mismo para recordarse dónde está y hacia dónde va. La mayoría de las veces nunca sabe uno muy bien dónde está ni hacia dónde va. Lo único que sabe es que cada semana en esta sintonía Átomos y Bits nos cuenta, como bien decía este señor que había entrado hace un momento, pues todas las novedades de la ciencia y de la tecnología. Lo hace con el control de sonido y la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que trae José Manuel Nieves y con el saludo aquí en el micrófono de Pedro y Pablo. May. Y estos dos señores, Pedro y Pablo, saludan a José y Manuel Nieves. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Bien. Aquí iba a poner el eco de fondo, pero ya me parecía un poco excesivo para este comienzo un poco surrealista que hemos tenido hoy. Pero era por llamar la atención, ¿eh? No es por otra cosa. Ya sabes que a mí me A gusta ver, llamar la atención. Porque luego, cuando empezamos a hablar de las cosas interesantes que tenemos en cartera, pues hay que ir a lo que hay que ir. Y hoy vamos a enlazar con un tema que contábamos hace unos días, hace unas semanas, sobre geología. ¿Os acordáis de cuando decíamos que Estados Unidos se está hundiendo? Pues toma, que se está hundiendo de verdad, hasta las ciudades se están hundiendo con un nuevo estudio que acabamos de conocer. Cuéntanos, José Manuel, porque yo iba a emigrar a Estados Unidos, pero ya no emigro. parece que es que le tenemos manía a Estados Unidos y no es verdad. Lo que pasa es que es así. Y es verdad, a principios de abril, recordamos, hablamos en el programa de un estudio geológico que decía que la placa tectónica sobre la que se asienta Estados Unidos, por su parte de abajo, estaba goteando, es decir, se estaba fundiendo y estaba goteando trozos de roca hacia el manto, a la capa que hay debajo de la corteza, ¿no? Con lo cual, justamente donde están los Estados Unidos, la corteza terrestre cada vez se iba haciendo más delgada y podría llegar un momento en que se rompiera y saliera todo el magma de debajo, dando lugar a una región volcánica gigantesca, ¿no? Sí. Pero claro, esto que es así, es un estudio que es así, pero no preocupaba, por lo menos de forma inmediata, a nadie, porque los procesos geológicos transcurren en un tiempo que no es el nuestro. Y para que todo esto pasara, pues tendrían que pasar millones, incluso cientos de millones de años, ¿no? Mm. Pero, y ahora llega un nuevo estudio, que es que, claro, cuando lo he visto no me lo podía creer, que lo han llevado a cabo haciendo un análisis, ahora te explico, pero muy pormenorizado, de las 28 mayores ciudades de Estados Unidos. Y resulta que prácticamente todas, 25 concretamente, de las 28 se están hundiendo, aunque no por las razones geológicas del estudio anterior, que también, sino de un hundimiento que es mucho más rápido, mucho más rápido de lo que supone el lento goteo de roca del estudio anterior. Y este hundimiento, lo acaban de publicar en la revista Nature, un equipo de investigadores, resulta que podría estar afectando ya a miles de edificios y a millones de personas por todo el país. Este estudio no será de investigadores rusos, ¿eh? Porque esto igual lo han redactado hoy en Moscú para decirles lo que Que pasaba. va, que va, es investigadores norteamericanos una vez más, ¿no? A ver, este problema del hundimiento de ciudades, pues ya se había detectado hace como un año, no sé si recuerdas, de Nueva York, ¿no? Sí. Que decían que el peso de los edificios estaba haciendo que se hundiera, ¿no? Bueno, pues esto es verdad, pero es solamente parte de la verdad, es parte de la verdad, ¿no? Pues hace un año, tanto en Nueva York como en otras ciudades, pero todas ellas costeras, se había notado esto, ¿no? Porque el terreno cada vez más bajo en las zonas costeras hace que aumenten las inundaciones, evidentemente, ¿no? Pero ahora la cosa es mucho más gorda. De hecho, es el primer estudio exhaustivo en todos los Estados Unidos que dice las conclusiones increíbles que te voy a contar ahora mismo, ¿no? Ujú. ¿Qué han hecho? Pues por satélite, por mediciones de satélite por radar, que ahora son ultra precisas. ¿Qué es lo que hacen? Lanzan señales de radar, las señales de radar rebotan en la superficie de la Tierra y vuelven al satélite. Bueno, pues al medir esto y con la precisión que se hace ahora, son capaces de descubrir los fenómenos que también afectan al interior, porque las ligeras variaciones en el tiempo de rebote determinan si el terreno sobre el que están rebotando está subiendo o bajando. En el momento en que
tú coges y superpones distintas medidas de radar hechas en el mismo sitio a lo largo de un tiempo, pues te das cuenta si eso está más cerca, más lejos cada vez, con lo cual sabes si el terreno se está hundiendo o si se está levantando. Y lo sabes con una precisión de Sí. milímetros, ¿vale? Vale, bueno, pues gracias a esa técnica han descubierto que 25 de las 28 ciudades de Norteamérica que tienen más de 600.000 habitantes, es decir, las más grandes, están experimentando algún grado de subsidencia, que es el término técnico que designa a este tipo de hundimiento, ¿no? Según dicen los propios investigadores, es como hacer lo que hacen es comparar múltiples imágenes de la misma zona tomadas en un tiempo, ¿no? Y es como hacer un time lapse de alta resolución de la superficie de la Tierra y ver cómo se eleva o cómo se hunde según va pasando el tiempo, ¿no? Madre mía. Y se ve. Claro, claro, se ve clarísimamente. Han hecho mapas de las principales ciudades. Yo tengo delante alguno de ellos, el de Houston, que realmente tienen un problema. Ahora te contaré, porque el caso de Houston es precisamente de los más graves, ¿no? Sí. Pero es que, claro, para agravar la cuestión no basta con que el terreno se esté hundiendo, sino que el hundimiento en algunas de las ciudades resulta que no es uniforme. Es decir, que unas zonas de la ciudad se hunden más rápidamente que otras zonas. Incluso hay zonas de una misma ciudad que se están hundiendo mientras otros se están elevando. Ya. Imagínate la tensión que supone eso para la corteza. Ya. Eso puede afectar, de hecho está afectando ya, porque ya ha habido derrumbamientos de edificios, que después de buscar todas las causas se ha visto que eran debido a este proceso, y esto afecta gravemente no solo a los edificios, sino también a un montón de infraestructuras, ¿no? Claro, porque eso al final ya no es tiempo geológico, ya es tiempo real. O sea, Claro, esto está claro, es afectando ya a los absolutamente, ciudadanos. no, no, y tan real. Mira, las ciudades, las más afectadas, ¿no? Porque ya te digo que han hecho mediciones súper precisas. Fort Worth, Houston, Dallas, que son todas ciudades de Texas. Sí. Estas son las que tienen la tasa de hundimiento más elevada. Superan esa tasa, el hundimiento es de más de 4 milímetros al año. Ujú. Otras ciudades como Nueva York, Chicago, Washington, tienen una tasa alrededor de 2 milímetros por año. Sí. Pero Houston, que te he dicho que es el más preocupante, donde la media es esta que te he dicho, una media de 4 milímetros al año, pues resulta que han descubierto que el 42% de la superficie de esta ciudad de Houston se está hundiendo a más de 5 milímetros anuales. Y Jo, un 12% se está hundiendo a más de 10 milímetros anuales. madre mía. Esa diferencia, en solo un par de décadas, puede tener consecuencias catastróficas para edificios y para infraestructuras. Tú imagínate una región que se hunde a 5 milímetros por año y la otra a 10. Una se hunde mucho más que otra. Pues 10 milímetros, 2 años 20 milímetros, 3 años 30 milímetros, 20 años varios centímetros, ¿sabes? O sea Es que que varios centímetros y se te viene abajo la casa. claro, efectivamente, efectivamente. Y claro, ¿qué es lo que está causando esto? Porque han hecho esto, ya te digo, con las 28 mayores ciudades de Estados Unidos. Y resulta que 25 de ellas están afectadas por este tipo de fenómeno. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues no es una única causa, sino un mosaico de causas, que no son las mismas en todas partes. El cambio Por un climático. lado, no, bueno, indirectamente, porque ¿O le echas la verás, culpa de todo? eh, a la causa que vimos en el estudio anterior, que también tiene su influencia, ¿no? Esta del goteo continental que tiene a lo largo a lugar de miles de millones de años. La causa actual, la causa principal, la más fuerte, es la extracción masiva de aguas subterráneas. ¿Por qué? Pues porque esas aguas forman como una especie de colchón sobre el cual se asienta el terreno de encima. Si tú extraes toda ese agua, dejas sin soporte a todo el terreno de encima y este terreno se va hundiendo. Ujú. Esa es la causa principal, pero no es la única. Eh, 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 en algunas ciudades, como por ejemplo en Nueva York, en Filadelfia, en Washington, eh, ese efecto de estar accediendo y extrayendo de forma masiva agua subterránea se suma a otro, y que es un fenómeno que viene de la última glaciación. Es una cosa que se llama ajuste isostático glacial.
¿Qué significa esto? La última gran glaciación que tuvo lugar en la Tierra entre hace 130.000 años y que terminó hace unos 12.000, es decir, hubo 110.000 años en el que enormes masas de hielo cubrían prácticamente llegaba a la Tierra, llegaban los hielos hasta el Ecuador, Mm. ¿vale? Bueno, pues todo eso, todo ese enorme cantidad de hielo con el peso gigantesco que tenía, al derretirse desde hace 12.000 años, está haciendo que el terreno se eleve. Es decir, tú imagínate que la Tierra, lo que es la superficie de la Tierra, es como un colchón de espuma de estos con memoria, un viscoelástico de estos. Sí, Bueno, pues al quitarse todo el peso, bueno, cuando estaba todo el peso del hielo, eso se va hundiendo, como si tú te sientas en un colchón durante mucho rato, pues te levantas en uno de estos viscoelásticos y sí, tienes la huella de tu trasero, porque la has dejado ahí, pero al levantarte eso se va elevando, ¿no? Bueno, pues exactamente lo mismo sucede cuando se empieza a derretir todo el hielo todo el peso del hielo empuja hacia abajo primero la corteza terrestre, como si nos sentáramos en un colchón, y al levantarnos eso se va levantando, se va volviendo a elevar y recupera la forma original. ya. Pero ¿qué pasa? Que ese rebote, ese regreso a la forma original no es uniforme, porque en algunas áreas resulta que todavía el terreno se está hundiendo en vez de elevarse. ¿Y esto por qué? Pues porque si tú vuelves al ejemplo del colchón, ves que te levantas del colchón y donde tú estabas sentado, ves que eso se levanta, las zonas adyacentes responden de la manera contraria, parece que se hunden. Ya. Entonces, es como si al levantarnos del colchón, las zonas que están justo al lado de las que se habían hundido empiezan a elevarse. Es decir, todo este movimiento de la corteza que nos genera una idea de una corteza elástica y en permanente cambio, no una cosa rígida como nos la imaginamos, ¿no? Todavía hay más causas, ¿no? Porque hay zonas, no en todas partes, pero sí hay zonas, en ciudades como Seattle, como Portland, como San Francisco, pues lo que tiene debajo son fallas tectónicas, es decir, son lugares donde las placas tectónicas convergen, están justamente situadas encima de fallas. Y ese movimiento constante de esas piezas del rompecabezas que hace la corteza terrestre es el principal culpable del hundimiento, porque sabes que esos se rozan, se montan unos sobre otros, se chocan y elevan montañas. Es decir, estas ciudades en concreto, Seattle, Portland y San Francisco, que están en zonas sísmicamente activas, las placas justo debajo de estas ciudades están interactuando unas con otras y las deforman. Y eso, evidentemente, puede contribuir a este Ya. hundimiento, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Que los hemos sugerido antes en el estudio del año pasado, como el peso de los edificios, ¿no? Fíjate, en Nueva York, que es un estudio de 2023, el peso combinado de más de 1 millón de edificios, evidentemente algo tiene que ver con este proceso de hundimiento, ¿no? Y lo mismo ha pasado en Miami, aunque en menor medida. No, decían Y que en Nueva York tenía esa base de granito que gracias a eso podía aguantar el peso de los edificios, pero parece ser que hasta cierto punto también, claro. claro, esto, fíjate, los científicos en su estudio lo llaman un desastre, una catástrofe en cámara lenta, Mm. que es lo que estamos viendo, pero el desastre ha empezado ya. Y claro, en el caso de las ciudades, como lo que te he dicho de Houston, que se hunden a ritmos diferentes, pues ese movimiento se conoce como movimiento diferencial. Pues eso es especialmente preocupante, porque puede provocar, y de hecho está provocando, grietas en las paredes, en los cimientos, en las ventanas, en las puertas, fallos en estructuras. Y estas zonas especialmente preocupantes que se hunden a distintas velocidades en las mismas ciudades ocupan mucho. Bueno, pues no, fíjate, solamente de la superficie total de las 28 ciudades que han estudiado, estas zonas de movimiento desigual ocupan solo el 1% de la superficie total de estas 28 ciudades. Sí, Y eso, pero eso, que parece muy poco, resulta que equivale a más de 29.000 edificios. sí, O sea, son claro, edificios. porque son zonas que están normalmente en los centros de las urbes, que son los más poblados. Entonces, solamente el 1% de las 28 ciudades tiene este problema de que
distintas zonas de la misma ciudad se están hundiendo a velocidades distintas. Pero eso está afectando a un área que junta son 29.000 edificios. Y en este sentido, los que tienen mayor riesgo de estos movimientos diferenciales son San Antonio, en Texas, donde uno de cada 45 edificios está en riesgo elevado. Fíjate. Uno de cada 45. En Austin, uno de cada 71 edificios. En Fort Worth, uno de cada 143 y en Memphis, uno de cada 167. Ujú. En fin, brutal. El estudio también da otros datos interesantes, ¿no? De todas estas 28 ciudades, 8 de ellas, que son Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Phoenix, Houston y Filadelfia, San Antonio y Dallas, tienen el 60% de la población que vive en estos terrenos de riesgo que se están hundiendo, Ya. ¿vale? Y es muy significativo también, es muy significativo que estas mismas 8 ciudades, donde se reúne el 60% de la población en riesgo, desde el año 2000 han experimentado ya más de 90 inundaciones importantes. Mm. Ese fenómeno, evidentemente el de las inundaciones, se está viendo favorecido por la disminución, por ese hundimiento del terreno, ¿no? En fin, Oye, que, una cosa, que nosotros no tenemos esos edificios tan grandes como tienen en Estados Unidos, pero sí hemos sacado muchísima agua de los acuíferos. ¿Eso se podría reproducir aquí en España? claro, eso de hecho, claro, a ver, estos procesos suceden, digamos que en todas partes. ¿Por qué se ha hecho el estudio en Estados Unidos? Estoy seguro de que se lo hacen en China, que también hay un montón de megaurbes. En China hay como 20 o 21 ciudades Sí, sí, brutales, que enormes. tienen más de 20 millones de habitantes, no más de 600.000, que es el baremo que han utilizado en este estudio, pues pasaría algo parecido, ¿no? Yo creo que esta es una lección global. Estos investigadores, como son norteamericanos, pues han profundizado en Estados Unidos, pero yo creo que la lección es global, ¿no? O sea, es una lección para todo el mundo, ¿no? Para todo el Sí, planeta. Y también resulta que llaman a qué, pues a una prudencia, a construir mejor, a distribuir mejor las construcciones, a recurrir a sistemas verdes que refuercen la tierra y minimicen el impacto o minimicen la tasa de hundimiento. Es decir, hay cosas, hay parches que podemos poner, aunque la tendencia general es la que es, ¿no? ya. Bueno, pues nada, creo que en la Casa Blanca han recibido ya, están viendo, sabes que están cambiando nombres, que el Golfo de México ahora le llaman el Golfo de América, pues Claro. En lugar de Estados Unidos se van a llamar Estamos hundidos, Ah, pero al paso que van. El Golfo de América no era Trump. A ver, no nos metamos, no nos Vale, metamos vale, en líos. vale, Vamos a perdón. dejarlo ahí, en Estamos hundidos. Oye, tenemos algún tema también aquí interesante, aparte de este, que nos obliga a mirar hacia arriba. Bueno, hacia arriba y hacia abajo, porque se ha cumplido un año de la mayor tormenta solar de los últimos 2 decenios. Como nos gustan tanto los apocalipsis, es interesante analizar esto porque siempre hablamos de los problemas que nos puede dar una tormenta solar y estuvimos, pero a puntito de la gran crisis cinematográfica de Hollywood, ¿no? Con esa tormenta de hace un año. Estuvimos cerca, es verdad, pero claro, es la tormenta Gannon, le han puesto nombre. Se llama Sí, tormenta Gannon en honor como el médico. en honor de Jennifer Gannon, ¿no? Que era una física del clima espacial, ¿no? Específica, ¿no? Ah, Bueno, esta tormenta que se hace el 10 de mayo, cumplió un año, fue la mayor tormenta geomagnética que se había registrado en más de 2 décadas. ujú. Y un año después la NASA sigue estudiando esa tormenta y lo que pasó exactamente durante esa tormenta, durante los varios días que duró esa tormenta. Y entonces acaban de publicar un informe en el que se recoge todo lo que sucedió durante aquellos días hace un año. De hecho, esta tormenta, la tormenta Gannon, se ha convertido en la mejor estudiada de todas las tormentas solares que existen, ¿no? Sí. Eh, Sí, resulta curioso que apenas un día antes, estamos hablando de, esto se desencadenó el 10 de mayo del 2024, ¿no? Hace un año. Bueno, pues justo un día antes, representantes de la NASA y de otras 30 agencias del gobierno norteamericano estaban reunidos para un simulacro de clima espacial, que manda narices, ¿no? Fíjate qué casualidad. Era Mm. una mesa redonda sobre clima espacial y tenía como objetivo
pues ver, para que los expertos analizaran cómo se podrían gestionar las consecuencias de una tormenta geomagnética así, ¿no? Nadie se podía imaginar que ese hipotético escenario que iban a estudiar en esa reunión se convertiría en realidad pues apenas unas horas después, que fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno, este detalle aparte, esta tormenta Gannon se clasificó como G5, que en la clasificación de las tormentas solares es severa. En la escala de la NOAA es una tormenta severa. ¿Y vino de dónde? Pues de un episodio de intensa actividad en una región solar muy activa, que tenía un grupo de varias manchas solares muy juntas, que todas ellas juntas eran 17 veces más ancho que la Tierra, Hola. o sea, la zona del donde salió, ¿no? Y entre el 8 y el 11 de mayo de 2024, esa región lanzó 8, una detrás de otra, 8 poderosas eyecciones de masa coronal, que son, como sabes, enormes burbujas de material del Sol, de plasma Sí. magnetizado, la lanza a millones de kilómetros por hora, y eso causó una tormenta geomagnética que tomó al mundo por sorpresa. Todo bajo la atenta mirada de dos observatorios, del SDO, el Solar Dynamic Observatory de la NASA, y la sonda Solar Parker, que estuvieron midiendo todo en tiempo real. O sea, que tuvimos ocasión de aprender un montón, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Bueno, las redes eléctricas más o menos resistieron bien. Más o menos resistieron bien. ¿Por qué? Porque no era una tormenta de la máxima intensidad posible, y porque años de mejoras en las infraestructuras eléctricas ya habían hecho estas redes eléctricas algo más resistentes, ¿no? Pero sin embargo sí que hubo efectos inesperados en la agricultura. Fíjate, en la agricultura. ¿La ¿Y agricultura? por qué? Pues porque la agricultura cada vez depende más de los GPS, de los sistemas de navegación. Ah, Y claro, las señales de GPS se vieron alteradas, y eso causó problemas a muchos agricultores que dependen, pues para saber cuál es el momento de la siembra, el momento de la recolección, dónde hay los riegos inteligentes que se van regando por zonas. Es decir, tiene absolutamente tiene una dependencia, un sector como la agricultura tremendo. También los científicos, los autores de la NASA, los científicos de la NASA, dicen que de media en Estados Unidos cada explotación agrícola perdió una media de $17.000 por granja, de caramba. media. ¿Vale? Que no es que te lleve a la ruina, pero es Pues una no, es, cosa, es dinero. claro, y eso duró solamente un par de días y no era, o sea, fíjate, ¿no? Por supuesto, la atmósfera se vio afectada. Y en el aire, ¿qué pasó? Pues que habría una amenaza a una mayor exposición a Mm. la radiación dañina, ¿no? Y la posibilidad de perder comunicación, navegación por satélite, etcétera. Sí. Esto obligó a que muchos vuelos transatlánticos modificaran sus rutas y volaran mucho más bajo de lo que suelen hacerlo. Porque estas partículas energéticas del Sol, que lo que hacen es que interactúan con la atmósfera terrestre e incrementan los niveles de radiación a alturas de vuelo, a las altitudes normales de un vuelo comercial, ¿no? Eh, Además, las perturbaciones en la ionosfera, que es una capa cargada con iones eléctricos, muy electrificada de la atmósfera, y que sin ella no se propagan bien las ondas de radio, porque cuando lanzamos las ondas de radio desde la Tierra rebotan en la ionosfera y van a su destino, ¿vale? Pues esto se extendieron mucho más allá de la superficie terrestre y afectaron a la ionosfera. Y todavía más arriba, en la que se llama termosfera, que es una capa muy alta, que está como a 160 kilómetros de altitud, ¿no? Allí, en la termosfera, la temperatura normalmente alcanza unos 650 grados. Bueno, pues durante la tormenta se disparó hasta casi 1.200 grados, Caramba. casi hasta el doble, y esto fue medido por varios satélites. El efecto fue parecido a lo que pasa si calientas el aire dentro de un globo, que se expande, y las partículas se dispersan, se elevan e hinchan el globo. Entonces, en órbita, esta atmósfera caliente y expandida aumentó la resistencia de miles de satélites.
hubo varios satélites que perdieron altitud. Algunos de ellos tuvieron que ser reorbitados. Incluso hubo alguno que se cayó. Necesitaron invertir un montón más de energía para recuperar sus órbitas que habían perdido porque la densidad del medio en el que navegaban se había visto alterada por la tormenta. Claro. O sea, fíjate esto, la cantidad de efectos que estamos diciendo, ¿no? Otra cosa, te he dicho antes de la ionosfera. Claro, pues la alteró drásticamente su estructura. Mira, por ejemplo, hay una zona muy densa de la ionosfera que normalmente por las noches cubre la zona ecuatorial. Bueno, pues esa zona se desplazó hacia el polo sur y creó una brecha cerca del Ecuador. Y eso afectó a las comunicaciones por radio de alta frecuencia, que, como te he dicho, dependen de la ionosfera para rebotar las ondas y mandarlas alrededor de todo el planeta. Por no hablar de la magnetosfera, que es esa burbuja magnética que nos rodea, que es de campos magnéticos y que nos protege de la radiación cósmica que viene de los rayos cósmicos que vienen de las grandes catástrofes espaciales, de la radiación ultravioleta del Sol. Bueno, pues todo eso también se vio afectado, según dicen los datos de varios satélites. Y durante esos días, los de la tormenta solar, enormes ondas de partículas y campos magnéticos lo que hicieron fue inyectar energía extra en la magnetosfera y dieron lugar a la mayor corriente eléctrica que se observaba en la magnetosfera desde hace varias décadas. Fue Mm. como si la tormenta solar estuviera enviando oleadas, hasta 8 oleadas, de energía que se iban inyectando en la magnetosfera y multiplicando la intensidad de las corrientes eléctricas. En fin, por Vamos, que último, nos salvamos de milagro, vamos. claro, se crearon dos cinturones Van Allen nuevos, temporales, que sabes que los cinturones Van Allen son cinturones de partículas muy energéticas dentro de la magnetosfera, ¿no? Bueno, pues se crearon dos nuevos, ¿no? En fin, aparte, el efecto más visible fue, acuérdate, el de las auroras boreales Sí. en todo el mundo, ¿no? De hecho, se recibieron, la NASA recibió más de 6.000 informes de observaciones de más de 55 países de todos los continentes de auroras boreales, En ¿no? España también. Y en España, claro, claro. Ujú. Y bueno, y ya como última cosa, el impacto de esa tormenta solar no solamente afectó a la Tierra, sino a Marte también. ¿Por qué? Esa zona del Sol de manchas solares que tenía 17 diámetros terrestres apuntaba hacia la Tierra y lanzó todo esto contra la Tierra con los efectos que te he contado. Pero claro, el Sol gira. Entonces, a medida que el Sol fue girando, pues esa masa dejó de apuntar a la Tierra y empezó a apuntar directamente a Marte. Bueno, pues hay imágenes de cómo las auroras boreales envolvían casi por completo Marte entre el 14 y el 20 de mayo, es decir, después de los efectos registrados en la Tierra. Y esas partículas del Sol eran tan intensas que incluso llegaron a cegar las cámaras de las sondas que están orbitando Marte, como la Mars Odyssey de la NASA. Hicieron que la nave se apagara durante más de una hora. Y todas las imágenes que mandaron los rovers que están por allí y las sondas que están orbitando Marte, durante esos días estaban como llenas de nieve y de interferencias y de rayas. Ya, claro, O sea, lógicamente. imagínate, ¿no? Imagínate. Pues hoy, hace un año después, siguen haciendo descubrimientos y viendo efectos que tuvo esta tormenta, la más potente en 20 años, que no quiere decir que sea de las más potentes que ha habido, ni muchísimo menos, pero ya te digo que es la mejor estudiada. Y entonces se ha podido particularizar los efectos eh, que ha tenido esta tormenta, pues de una manera que hasta ahora no había sido posible. ¿Sabes lo que pasa? Que con tantos apocalipsis como estamos viviendo, el día que venga el de verdad, no nos lo vamos a tomar en serio. No, pero esto no es un apocalipsis, esto es una lección. Sí, Es como decir, no sé, si yo te doy un empujón con el 20% de la fuerza de la que soy capaz y analizo lo que te ha pasado, pues hombre, has dado un paso para atrás, te has desequilibrado, a lo mejor has trastabilleado durante un par de pasos. Vale, si te lo doy con el 50% de mi fuerza, pues probablemente te tira al suelo. Y si te lo doy con el 100% de mi fuerza, pues a lo mejor
te hundo la tapa al pecho, como decía la maldición gitana, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es, y con un empujoncito, con esta tormenta solar, que sí es verdad que es la mayor desde hace 20 años, pero que no era gran cosa. Hemos visto todos estos efectos. ¿Qué habría sido con un evento Carrington, por ejemplo? Acuérdate, Ya. que es la mayor tormenta todavía que tenemos registrada históricamente, que tuvimos la suerte de que fue en 1859, que lo único que había eléctrico eran 4 ciudades que estrenaban la iluminación urbana y las redes de telégrafos que se vieron colapsadas en medio mundo. Bueno, para eso hemos tenido el apagón el otro día, ¿no? Para irnos preparando para cuando venga la Claro, tú fíjate, tormenta un solar. apagón de 6 horas, acuérdate de lo que Sí, hizo sí, aquí. sí, Bueno, pues imagínate ese apagón durante días, durante semanas, durante meses, ¿no? sí, sí, sí. Pues una auténtica catástrofe. En Pues fin, bueno, pues nada. pues aquí tenemos, estos son los efectos que hizo la tormenta de hace un año, Sí. que saquemos cosas en positivo, hemos aprendido tanto que todo eso ahora no hay más que empezar o seguir aplicándolo y va a servir para mejorar muchísimo nuestros sistemas de defensa y de resistencia ante este tipo de fenómenos. Me dejas más tranquilo, fíjate. Me dejas más tranquilo. Bueno, con el tema de la tormenta solar se nos ha estropeado otra vez la tecnología, así que tenemos que dejar de lado el espacio para Otra la vez. semana que viene. Bueno, pues Sí. nada, pues qué remedio. Oye, pero es que los temas científicos son súper interesantes, o sea, hay que contarlos, requiere su tiempo y claro, al final nos quedamos con el cacharrito para el final. Bueno, no importa, el cacharrito lo contamos la semana que viene Bueno, en Atomos y se Bits. nos están acumulando, te aviso. Bueno, pues si eso ya hacemos un especial cacharritos, no te preocupes. Pero vamos, de momento lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos pasado de tiempo y Atomos y Bits tiene que ceder el paso porque nos esperan más cosas que hacer y la semana que viene pues volvemos con más información científica y a ver si es posible que también tecnológica. José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado esta semana también. Un abrazo fuerte, Pedro Pablo. Y también a Esteban Novillo, que se ha encargado de la realización técnica. Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Volvemos en 7 días más.